Buenos días, hermanos. Hoy 24 de enero la Iglesia celebra la memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Francisco de Sales nació el 21 de agosto de 1567 en el castillo de Sales, en Touraine-Glières, Francia, en el seno de una noble y antigua familia de Boissy, en Saboya. Fue el mayor de 6 hermanos, de carácter inquieto y juguetón, al punto que su madre y su nodriza tuvieron siempre que redoblar esfuerzos para cuidarlo y estar pendiente de sus andanzas. Desde pequeño se veía que tenía un carácter algo áspero. Con los años se dio cuenta de este mal de su forma de ser y empezó a luchar contra las miserias propias de un carácter irritable y así asemejarse al Señor Jesús, manso y humilde de corazón. Cuentan sus biógrafos que cierto día un calvinista visitó el castillo en que vivía y el pequeño Francisco, al enterarse, tomó un palo y fue a corretear detrás de las gallinas gritando: «¡Fuera los herejes! ¡No queremos herejes!». Su padre, por su parte, queriendo que Francisco creciera bien disciplinado, eligió como preceptor, como educador suyo de su hijo, a un sacerdote llamado padre Deage, un hombre de talante muy exigente. El sacerdote le hizo pasar amargos ratos a Francisco, pero como él mismo reconoció después, estos momentos malos le ayudarían mucho después en su formación humana y cristiana. A los 10 años, Francisco hizo su primera comunión y recibió la confirmación. Esa experiencia juvenil de encuentro con la gracia de Dios lo motivó a frecuentar el sacramento del Santísimo y pasar horas frente a él en adoración, en oración. Más adelante su padre lo envió al colegio Clermont, dirigido por los jesuitas, conocido por su ambiente de piedad y amor a la ciencia, una combinación muy atractiva para el joven Francisco. Bajo la dirección del padre Deage, Francisco se confesaba y comulgaba todas las semanas. Se entregó al estudio y empezó a practicar equitación, esgrima y baile. El joven noble, que empezaba a destacar como estudiante cultivado, se convirtió en el invitado preferido de las reuniones y actividades sociales. No obstante, su mal genio le seguía jugando malas pasadas. A veces sus desatinos y exabruptos lo convirtieron en objeto de burlas y humillaciones, siendo que su alma tenía que cargar el peso del rencor y el deseo de revancha en quien él dañaba los ánimos. Como era un hombre educado, solía controlarse al punto de que muchos no tenían ni idea de su mal genio. Sin embargo, a veces le salían esos exabruptos. A pesar de ese recurso, con el tiempo, las malas experiencias se iban acumulando en el corazón y Francisco sufría mucho. Llegó un momento en que incluso pensó que se condenaría al infierno para siempre. La mera posibilidad de que algo así sucediese lo atormentaba y durante mucho tiempo vivió con esta amargura. Tiempo en el que perdió el apetito y empezó a tener dificultades para dormir. En esta situación de angustia, un día le dijo a Dios en la oración: «No me interesa que me mande todos los suplicios que quieras, con tal de que me permitas seguirte amando siempre». Determinando a encontrar una salida a sus momentos de enfado, empezó a frecuentar templos y a ponerse en oración. Un día en la iglesia de San Esteban de París, arrodillado delante de la Virgen de la imagen de la Virgen Santísima, hizo esta oración de San Bernardo: «Acordaos, oh piadosísima Virgen María». Por primera vez en mucho tiempo, Francisco encontró algo de paz en su corazón que tanto anhelaba. Y ese hallazgo había sido para él gracias a la Madre de Dios. Haber pasado por una prueba de este tipo curó mucho su orgullo, que sin saber le venía atormentando tanto tiempo. En ese momento Francisco también podía entender mejor a las personas que lo rodeaban y darse cuenta de lo imperioso que era tratarlas con bondad. Él ya no se sentía mejor que los demás,
sino el último de todos los pecadores. Por eso empezó a entender las debilidades y a comprender a las personas en sus pecados. Marchó a estudiar leyes a Padua, como era el deseo de su padre, pero se matriculó también para estudiar teología. En su corazón había brotado el deseo de conocer las cosas de Dios en profundidad. Así, a los 24 años, ya doctorado, regresó a su casa para vivir la vida ordinaria de un joven perteneciente a la nobleza. Su padre deseaba que se casara y que obtuviese algún puesto importante, pero Francisco ya llevaba dentro la inquietud de consagrar su vida totalmente al Señor. Y así, el joven confesaría a su padre su deseo de ser presbítero. Al principio se encontró con la férrea resistencia, pero finalmente su padre se dejó convencer. Entonces renunció al señorío de Villarroya, que le correspondía, y fue ordenado presbítero el 18 de diciembre de 1593. 3 días después, a los 26 años de edad, celebró su primera misa. A partir de ese momento, se entregó al cumplimiento de sus nuevos deberes, con un celo tal que nunca decayó. Ejercitaba los ministerios sacerdotales entre los pobres, y especialmente con cariño, y sus penitentes predilectos eran los de cuna humilde, los pobres. Su predilección no se limitó a Annecy únicamente, sino que en otras muchas ciudades desempeñaba su labor sacerdotal. Hablaba con palabras tan sencillas que los oyentes le escuchaban encantados, pues no había en sus sermones todo ese ornato de citas griegas y latinas tan común en aquel tiempo, a pesar de que Francisco era doctor. Así empezó su ministerio. Sin embargo, Dios tenía destinado para él una labor mucho más difícil e importante. Primero fue destinado como canónigo de Annecy, aunque a la muerte del deán del capítulo de la Catedral de Ginebra, un grupo de familiares influyentes, como por ejemplo su primo canónigo Luis de Sales y otros amigos, intercedieron ante el Papa para que le otorgara el cargo vacante a Francisco, el cargo de deán del capítulo de la Catedral de Ginebra. Pero a pesar de la iniciativa de estos familiares y amigos, Francisco apenas pudo y tuvo oportunidad, se presentó ante el pontífice como voluntario para ir misionero a la región de Chablais, en Saboya, donde el calvinismo se había convertido en predominante y donde los católicos eran hostilizados todo el tiempo, hasta el punto de que muchos dejaban la fe católica. Él fue enviado, pues, a reevangelizar esta zona. En la predicación busca el diálogo, pero choca con puertas cerradas, nieve, frío, muchas noches tiene que dormir al raso, emboscadas, insultos, amenazas. Entonces estudia la doctrina de Calvino para comprenderla mejor en profundidad y a partir de ahí explicar la verdad católica según el credo de la fe de la Iglesia. Y así, en lugar de recurrir solo a la predicación y a la disputa, al enfrentamiento teológico, él empieza a publicar sus homilías. Él empieza a mostrarse en lugares públicos y va dejando en las puertas hojas, carteles con las verdades de la fe católica, a modo de publicidad. Las conversiones no son muchas, pero cesan las hostilidades y el prejuicio contra los católicos. Después Francisco se establece en Thonon, en la capital de Chablais, y aquí se dedica, entre otras cosas, a visitar enfermos, a obras de caridad, a conversaciones con las personas. Posteriormente pide ser trasladado a Ginebra, ciudad símbolo de la doctrina calvinista, con el deseo de recuperar la mayor cantidad posible de creyentes para la Iglesia católica. El santo empezó a escribir y publicar sus homilías, con las que formó una suerte de panfleto de divulgación. En ellas exponía la doctrina de la Iglesia y refutaba las posturas calvinistas. Estos escritos más tarde formarían
parte de su famoso texto llamado Controversias. Con todo, lo que la gente más admiraba de él era la paciencia con la que el santo soportaba las dificultades y penas que le ocasionaba la misión encomendada. En 1599 fue nombrado por el Papa obispo coadjutor de Ginebra y el santo regresó a su diócesis a trabajar con empeño redoblado. 3 años después, a la muerte del obispo de Ginebra, Francisco le sucede en el cargo y fija su residencia en Annecy. En su nueva misión, Francisco se gasta sin reservas. Visita las parroquias, forma el clero, ordena los monasterios y conventos, no se ahorra tiempo en la predicación ni energías en la catequesis e iniciativas en favor de los fieles. Elige el catecismo dialogado y su perseverancia y dulzura en la dirección espiritual que van guiando las personas que se van convirtiendo a su lado. En marzo de 1604, durante la predicación cuaresmal en Dijon, conoce a Santa Juana Francisca Frémyot de Chantal, con quien instaura una bella amistad en la que surge también una correspondencia epistolar de dirección espiritual. A ella, a Santa Juana de Chantal, en el año 1608, dedica Filotea, o su libro llamado Introducción a la vida devota. Filotea es el nombre ideal de quien ama, a quien quiere hacer amar a Dios. Francisco concibe el texto para resumir de manera concisa y práctica los principios de la vida interior, para enseñar a amar a Dios con todo el corazón y con toda la fuerza en el día a día de la vida. La idea es formar una vida completamente cristiana a quienes viven en el mundo y deben cumplir con sus obligaciones sociales y civiles desde la fe. En definitiva, lo que dice el Señor en el Evangelio: ser luz en medio del mundo, ser sal de la tierra. Vivir en el mundo sembrando e iluminando con la luz del Evangelio las realidades sociales. Lo que el concilio después llamará evangelizar las realidades temporales. Y este escrito tiene un enorme éxito. La larga y amplia colaboración entre Francisco y Juana de Chantal hace que surjan grandes frutos espirituales, entre ellos la Congregación de la Visitación de Santa María, fundada en 1610 en Annecy, con la finalidad principal de visitar y socorrer a los pobres. 8 años después, la congregación llegará a ser una orden contemplativa, las llamadas visitandinas. El mismo Francisco dicta sus constituciones, inspirándose en la regla de San Agustín, pero Santa Juana de Chantal dispone después que sus religiosas se ocupen también de la educación e instrucción de las jóvenes, especialmente de familias pudientes. En 1616 Francisco escribe Teotimo, o Tratado del Amor de Dios, obra extraordinaria de trascendencia teológica, filosófica y espiritual, pensada como una larga carta dirigida a su amigo Teotimo, en la que presenta a cada hombre su vocación esencial, que no es otra más que amar. Con el texto desea indicar los caminos mejores para que cada uno pueda realizar su encuentro con el Señor y su proyecto de vida, el proyecto de Dios a la santidad a la que Dios nos ha llamado a todos. En 1622, el duque de Saboya lo invita a reunirse con él en Aviñón, y el santo aceptó la invitación, preocupado por el bienestar de la parte francesa de su diócesis. El viaje, sin embargo, era arriesgado, debido a su precaria salud y las dificultades del duro invierno. Luego de encontrarse con el duque, Francisco inició el retorno, pero aquella sería la última travesía de su vida. Se detuvo en Lyon, se hospedó en la casita del jardinero del convento de la Visitación, después allí atendió espiritualmente por un mes a las religiosas. Fue el tiempo en el que disertó y escribió sobre la humildad. Luego, a pesar del duro invierno, prosiguió el viaje predicando y administrando sacramentos, hasta que las fuerzas finalmente le faltaron.
San Francisco de Sales murió a los 56 años, el 28 de diciembre de 1622, en Lyon. Y el 24 de enero del año siguiente sus restos mortales fueron trasladados a Annecy. Fue un legado muy grande el que él ha dejado y fue canonizado en 1665. El Papa Pío IX lo declaró doctor de la Iglesia en 1878. Ha sido inspirador de grandes santos como San Juan Bosco, que lo tendrá como patrono de su fundación, los salesianos. También inspiró la vida de Santa Teresita de Lisieux. San Francisco de Sales ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!